Mi nombre es Caroline, y no olvidaré nunca el 22 de diciembre de 2019. Esa noche fue un punto de inflexión en mi vida, una experiencia que cambió mi perspectiva de manera irrevocable. Recuerdo con claridad cómo mi equipo y yo nos preparábamos para enfrentarnos a una pandilla que había estado aterrorizando nuestro vecindario. Habíamos recibido un aviso sobre su lugar de reunión, un viejo almacén en ruinas en las afueras de la ciudad. La tensión en el aire era palpable mientras nos desplazábamos hacia el objetivo. Nos movimos en silencio, y con un gesto discreto, le hice una señal a mi equipo para que se dispersara y tomara posiciones estratégicas. De repente, un fuerte estruendo rompió la tranquilidad de la noche. Quizás fue el intento de derribar un bote de basura, pero esa breve distracción fue suficiente para que los miembros de la pandilla emergieran de las sombras, armados y listos para el combate. El caos estalló en un instante. Disparos resonaron y destellos de luz atravesaron la oscuridad como relámpagos en una tormenta. En medio del tumulto, busqué refugio detrás de una pila de cajas de madera. A medida que el pánico se apoderaba del ambiente, comencé a devolver el fuego cuando tuve la oportunidad. Pero en medio de la confusión, vi a un individuo apuntando directamente a uno de mis compañeros. Sin pensarlo dos veces, rompí la cobertura para desviar la atención del tirador. «Policía, suelte el arma», grité, pero antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor agudo y ardiente atravesar mi costado. Miré hacia abajo y vi la sangre filtrándose a través de mi uniforme. Mis piernas se debilitaron y el mundo a mi alrededor comenzó a desdibujarse. Caí al suelo, y mientras yacía allí, una extraña calma se apoderó de mí. Mi visión se atenuó y el frío comenzó a invadirme. Intenté moverme para gritar, pero mi cuerpo ya no respondía y todo se volvió negro. No sé si pasaron momentos o horas, pero cuando recobré la conciencia, me encontré de pie, erguida, y el dolor había desaparecido. El alivio fue efímero, ya que al mirar hacia abajo, vi mi propio cuerpo inmóvil en el suelo, mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre mí. La realidad me golpeó con una profunda sensación de incredulidad y miedo. Esto no podía estar sucediendo. Di un paso atrás, y mientras lo hacía, una fuerza comenzó a alejarme de la escena. Los límites de mi entorno empezaron a desdibujarse. Las imágenes y los sonidos del mundo se desvanecieron en el fondo. Sentí una fuerza invisible que me arrastraba y me alejaba de la escena de mi muerte. No tenía control sobre mis movimientos y no había manera de resistir. Todo se oscureció por un momento. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en un lugar que no reconocía. La atmósfera pesaba sobre mí, el cielo arriba era de un gris apagado y enfermizo, y el suelo bajo mis pies era áspero y casi irregular. Nunca había experimentado un ambiente tan desolador. Una sensación de pavor se deslizó en mi alma. Este lugar no se parecía a nada que hubiera conocido. Era como si hubiera cruzado un umbral hacia una dimensión desconocida. Miré hacia adelante y vi dos caminos. Uno de ellos era amplio y se extendía sin fin más allá de lo que mis ojos podían seguir. Parecía horrible. La atmósfera a lo largo de ese camino era oscura y caótica, y cuanto más miraba, más podía sentir el terror que emanaba de él. Las almas se sentían atraídas hacia él en masa, como si algo irresistible las estuviera llamando. El otro camino era angosto, casi oculto. A diferencia del primero, este parecía pacífico, bañado por una luz suave y tenue. El aire allí era más claro e incluso atractivo. Sin embargo, había algo inquietante. Era casi desierto. Solo vi unas pocas almas, menos de las que podría contar con una mano, caminando lentamente hacia ese camino pacífico. En contraste, vi miles de almas girando hacia el camino oscuro. Cada vez más y más almas se unían a la multitud. Mi corazón se hundió al darme cuenta de cuán desequilibrado estaba este destino. Por cada 1000 que tomaban el camino ancho, solo uno, a veces ninguno, elegía el estrecho. Se hacía terriblemente claro que no me correspondía a mí decidir en este lugar. Tenía sus propias reglas, su propio sistema. Y yo no era diferente de los miles que eran atraídos hacia ese horripilante camino. Mis pies, como si fueran controlados por una fuerza más allá de mí, comenzaron a moverse en la misma dirección del camino ancho. Intenté resistir, pero fue inútil. Mis piernas se movieron solas y fui arrastrada junto con los innumerables otros hacia el camino oscuro. La sensación era abrumadora, como si estuviera atrapada en una corriente demasiado poderosa para luchar. No había escapatoria, no había forma de regresar. A medida que entré en el camino, una profunda sensación de temor se apoderó de mí. El camino se extendía ante nosotros, vasto e interminable. Su superficie estaba agrietada y rota. Sin embargo, nadie vaciló. Todos avanzábamos hacia adelante, en una marcha constante e inevitable.
El aire se hacía más pesado con cada paso, denso con una presencia amenazadora. Podía escuchar gritos distantes que resonaban desde algún lugar muy adelante, pero eran débiles. A medida que nos acercábamos al final del camino ancho, el aire se llenaba con los gritos agonizantes de almas esperando su destino. Las voces se mezclaban en un coro de desesperación, confesando sus pecados con un anhelo de misericordia que nunca llegaría. La primera en hablar fue una mujer cuya voz temblaba de tristeza. Reveló que había entregado su vida a Jesús en 2009, y aunque había sido fiel durante años, cayó en el pecado. A pesar de que sabía que estaba mal, un pastor le dijo que no necesitaba preocuparse, porque su salvación estaba asegurada. Ella le creyó, nunca retrocedió ni se arrepintió. Se le quebró la voz, y pude sentir el peso de su arrepentimiento mientras continuaba hablando. Pensó que estaba a salvo, pero se dio cuenta de que había estado equivocada. Luego vino un pastor, lleno de amargo remordimiento. Confesó que había servido como pastor durante muchos años, guiando a otros en la fe. Sin embargo, la envidia se había deslizado en su corazón al ver el éxito y la riqueza de sus miembros. El odio creció hasta consumirlo por completo. Se escondió detrás de su posición, pretendiendo ser justo, pero por dentro estaba perdido. Sus palabras estaban impregnadas de dolor al admitir que nunca se dio cuenta de hasta dónde había llegado, desviándose del camino de Dios hasta que fue demasiado tarde. Finalmente, una joven, apenas salida de la adolescencia, habló con incredulidad. Ella pensaba que tenía tiempo para disfrutar de su vida y arrepentirse cuando fuera mayor, tal vez a los 30 años. Se decía a sí misma que tomaría en serio las cosas de Dios más tarde, pero nunca lo hizo. No se dio cuenta de lo corta que podía ser la vida y creyó que el tiempo estaba de su lado. Cada confesión era un recordatorio claro de las decisiones que habían llevado a esos pobres individuos a ese terrible final. Con cada relato, sentí el peso de mis propias decisiones presionando sobre mí, sabiendo que mi hora estaba llegando. Cuando llegó mi turno, el peso de todo lo que había hecho y dejado de hacer presionó sobre mí. Una voz firme e inquebrantable habló directamente a mi alma, revelando la verdad de mi vida. En ese momento, comprendí que no tenía más opción que comenzar a confesar mis errores. La voz dijo: estabas tibia. Afirmaste creer en Jesús, pero nunca lo buscaste realmente. Eras indiferente a las cosas de Dios y vivías sin convicción. Nunca tomaste en serio mi palabra. Nunca le entregaste completamente tu corazón. Temblaba mientras mi vida se desplegaba ante mí. Mi fe había sido vacía, una cáscara sin sustancia de lo que debería haber sido. Había ignorado cada llamado a acercarme a Dios. Recordé cómo había arrestado a los cristianos que predicaban el Evangelio, considerando su mensaje como una perturbación pública. En mi orgullo, había silenciado a los que él envió a decir su verdad. Aquellos que proclamaban el Evangelio, en lugar de escuchar sus palabras, los había despreciado. Una oleada de profundo arrepentimiento me invadió. Me había burlado y despreciado a esos evangelistas de la calle, desestimándolos como molestias que perturbaban la paz. Nunca me detuve a considerar la urgencia detrás de su mensaje. A medida que fui arrastrada hacia adelante, mi destino se selló. Antes de darme cuenta, me vi sumergida en un lugar de horror inimaginable. El calor era sofocante y el aire estaba lleno de gritos de tormento duradero. Dondequiera que mirara, había almas en agonía, retorciéndose bajo el agarre implacable de su sufrimiento. Era un espectáculo que apenas podía comprender, pero no podía apartar la mirada. Vi hombres y mujeres, viejos y jóvenes, siendo atormentados sin piedad. Sus rostros estaban retorcidos por el dolor, sus ojos llenos de terror y arrepentimiento. No importaba quiénes habían sido en vida, ahora eran todos prisioneros del sufrimiento, condenados a soportar una eternidad de agonía. Lo que más me impactó fueron los niños. Aquel dolor era insoportable, y no entendía por qué estaban entre los adultos, sufriendo el mismo tormento. El espectáculo era insoportable, pero no había escapatoria. No había alivio de la desesperación abrumadora que me rodeaba. Este lugar era el infierno, y ahora yo era parte de él. Los demonios descendieron sobre mí con una intención cruel. Su toque era como fuego abrasando mi alma, desgarrándome, tirando y arañando. Cada sensación era más insoportable que la anterior. El tormento no se parecía a nada que hubiera conocido jamás, era implacable, y no había esperanza de escapar. Justo cuando la agonía alcanzó su punto máximo, todo se detuvo. El mundo a mi alrededor comenzó a desdibujarse y de repente, jadeé por aire. Mis ojos se abrieron, y en lugar del pozo ardiente, vi luces brillantes sobre mí. Estaba acostada en una cama de hospital, mi cuerpo empapado en sudor.
Las máquinas pitaban a mi alrededor y los médicos y enfermeras se apresuraban a llegar a mi lado. Me di cuenta de que había regresado del borde del infierno mismo. Mi encuentro cercano con la muerte me acercó a Dios y fue la mejor decisión de mi vida. El tormento que había presenciado y la agonía de innumerables almas fueron una advertencia y un llamado a todos los que dicen seguir a Dios. A todos los cristianos, les insto a servir a Dios con verdadera sinceridad. No sean como yo, viviendo una vida de fe tibia y falsa seguridad. No basta con cumplir con las formalidades de asistir a la iglesia o recitar oraciones sin sentido. Dios exige un compromiso genuino y de todo corazón. Los peligros de una fe tibia son reales y graves. No se deje engañar por falsas seguridades o el consuelo de la rutina. Su seguridad eterna no está garantizada por meras etiquetas o decisiones pasadas. Está determinada por su caminar diario con Dios, su verdadero arrepentimiento y su sincera devoción. Es fundamental abrazar la fe con sinceridad y buscar una relación auténtica con Dios. No espere hasta que sea demasiado tarde, porque las consecuencias van mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. La vida es efímera, y las decisiones que tomamos tienen un impacto eterno. El tiempo es un recurso precioso, y cada día que pasa es una oportunidad para acercarse a lo divino y fortalecer nuestra relación con Él. La historia de mi experiencia no es solo un relato de terror y dolor. Es un llamado a la reflexión y un recordatorio de que, en el fondo, todos tenemos la opción de elegir nuestro camino. El camino estrecho, aunque menos transitado, está lleno de paz y esperanza, mientras que el camino ancho, lleno de distracciones y desvíos, conduce al sufrimiento y la desesperación. A medida que continúo mi viaje, tengo la firme determinación de vivir con un propósito renovado. He aprendido que no hay tiempo que perder y que cada día es una nueva oportunidad para hacer las elecciones correctas. No quiero volver a experimentar lo que vi, ni deseo que otros tengan que atravesar lo mismo. Así que hago un llamado a todos. Examinen sus corazones, busquen la verdad y no se conformen con una vida de mediocridad espiritual. El futuro de sus almas depende de ello.